Saludos a toda la banda de periodismo alternativo. Mi nombre es Félix Ompanera y los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión para intentar responder o reflexionar al menos sobre una pregunta que muchas personas nos hemos hecho en algún momento de la vida. Si el 1% de la población es quien tiene sumido en la mierda al otro 99% de la población, ¿por qué solamente un porcentaje muy pero muy pequeño de ese 99% hace algo y todos los demás no hacen nada? ¿Por qué? Es que llama la atención el que siendo mayoría y simplemente uniendo nuestro esfuerzo podríamos terminar con ese 1% de una vez por todas y para siempre sin disparar un solo tiro. Con el simple hecho de unión y de hacer un poquito, ¿por qué nadie hace nada? Es que es de llamar la atención, ¿no? Voy a tratar de compartirles 3 respuestas que puede dar la psicología experimental. Esta llamada psicología de laboratorio, la cual no solamente se teoriza o se investiga, sino aparte se trata de verificar estas teorías en el campo, pero no nada más en el campo de lo social o de lo individual, sino en el laboratorio. Ya bastantes de ustedes han escuchado alguna vez estas 3 teorías, pero vamos a tratar de desmenuzarlas un poco más. La primera de ellas es aquella del Dr. Martin Seligman y el Dr. Stephen Meyer, que hicieron en los 70s. El Dr. Seligman es uno de los creadores de la psicología positiva, una de las corrientes de la psicología pues más contemporáneas y más actuales, que bueno, pues veía que el psicoanálisis freudiano se basó nada más en ver la patología en la mente humana, pero pues perdió de vista el otro lado de la moneda. Y bueno, el señor Seligman, el doctor Seligman se dedicó a pues explorar y a tratar de verificar en el campo pues que existe esa parte. Bueno, ¿qué pasó con el doctor Seligman y el doctor Meyer? Pues en algún momento buscaban ellos el origen de la depresión y estaban buscando otras respuestas hacia la depresión y finalmente experimentaron con algunos animales en el laboratorio, pero el experimento que finalmente es el que les voy a transmitir, que es el que nos da mucha luz, no nada más a nivel psicológico, sino también sociológico y antropológico, que ha sido empleado por estas disciplinas también una vez que fue publicado, es el siguiente. Pusieron a un perro en un dispositivo que generaba descargas eléctricas. Estaba el perro ahí paradito, con un arnés y todo. De repente encendían una luz. El perro se hacía consciente de la luz que se encendía y un momento después, ¡pam!, aplicaba la descarga eléctrica. Pronto el perro aprendió a asociar el condicionamiento pavloviano, aprendió a asociar la luz con la descarga eléctrica. Es decir, cada vez que veía la luz ya nomás se ponía durito el pobre perro porque sabía que les iba a venir la descarga. Estas descargas no tenían un patrón de tiempo determinado, pues podía pasar 1 hora, o podía pasar 5 minutos, o podrían ser inmediatas, pero siempre había una luz que le avisaba. Y de pronto el perro al principio trataba desesperadamente, como cuando veía la luz, de evitar que viniera la descarga eléctrica, pero esta inevitablemente llegaba. Tiempo después, el perro empezó a mostrar síntomas de depresión. Ya veía la luz y pues ya nada más se ponía flojito porque ya sabía que inevitablemente vendría la descarga. Su contraparte, un segundo perro. Pusieron al perro en el mismo lugar con el mismo arnés y con la misma luz. Sin embargo, a este perro le pusieron cerca una palanca con la cual podía desactivar las descargas eléctricas con el simple movimiento de picarlo con el hocico, con la nariz. Con eso podía él detener las descargas eléctricas. Al igual que el primer perro, rápidamente empezó a asociar la luz con la descarga, pero empezó a buscar la manera de detenerlas hasta que la halló. No había mucho como para dónde hacerse, hasta que encontró que podía él detener estas descargas. Posteriormente,
A estos dos mismos perros los pasaron a realizar otra prueba. Y los pusieron, vamos a centrarnos en el primer perro, aquel que no tenía la oportunidad de desactivar las descargas. Lo pusieron sobre un tapete. Un tapete que del lado izquierdo generaba descargas. Y del lado derecho no había descargas, no había ningún dispositivo, era madera pura nada más. ¿Qué dividía el lado izquierdo y el lado derecho de estos tapetes? Una muy estrecha barrera, muy estrecha. Vale, cualquiera podía haber cruzado sin ningún problema de un lado a otro esta barrera, que no representaba ningún obstáculo importante. El primer perro, el que no tuvo la oportunidad de tener las descargas, lo pusieron en el tapete y empezaron a aplicarle de igual forma, sin un patrón de tiempo determinado, estas descargas eléctricas. No hizo mucho por cambiarse de lado. Tenía la oportunidad, nada más, de pasarse hacia el otro lado del tapete y asunto arreglado. No hizo nada, vaya, ni siquiera el intento. Parecía que estaba en un estado de resignación absoluta de quedarse ahí. ¿Qué pasó con el segundo perro? El que aprendió a desactivar las descargas pulsando esta palanca con su hocico. Bueno, pues este perro, una vez que empezó el show de las descargas, intentó ver la forma de detenerlas hasta que entendió que si se pasaba para el otro lado ya no había descargas. Asunto arreglado. Vaya, ¿qué nos deja como reflexión este experimento? Si nosotros esto lo podemos aplicar en cualquier área de la vida o de la conducta, no solo animal, por supuesto humana, que es la que nos atañe en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a pensar. Bueno, pero antes, es importante que se los diga. Esto después también se experimentó en humanos. Y en los humanos se logró percibir o se logró observar a través del experimento que al principio generaba ira y ansiedad. Obviamente no les daban toques eléctricos. No entiendo por qué a los animales sí y a los humanos no, pero bueno, lo hicieron con otro tipo de estímulos. Al principio, los humanos experimentaban una ira y ansiedad, pero seguían intentando el que las cosas tuvieran un resultado, y al final venía la depresión. Pero no solo esa depresión, sino lo que llamaron los doctores Seligman y Mayer como indefensión aprendida. Y después también se le ha conocido como desamparo aprendido. Es decir, aprendieron a que hicieran lo que hicieran, no iban a poder alterar el resultado. Es decir, tarde o temprano las descargas, los choques eléctricos iban a seguir llegando. O bien, no iban a poder, en caso de los humanos, no iban a poder alcanzar la meta que se habían trazado. Hicieran lo que hicieran. ¿Qué pasó después? Dejaron de intentarlo. Y es que fíjense, y esto es lo importante, un poco la aplicación. Un recién egresado de la universidad que está queriendo comerse al mundo. Y entonces empieza a buscar empleo. Y lo rechazan en 1, en 2, en 3, en 8, en 10. En los primeros va a estar diciendo: pinches empresas, malditos empresarios, es que todo quieren experiencia, pero ¿cómo la tienes si no te dan trabajo? Y aparte pagan una porquería, y mira, nada más nadie me da la oportunidad. Y va a seguir buscando, tratando de lograr el objetivo. Y entonces vendrá la segunda fase. Primero la ira y la ansiedad, que es pinches empresas, qué es lo que quieren y no sé cuánto, La segunda, al seguir presentándose el fracaso, es decir, el no encontrar trabajo o el no lograr lo que está buscando, entonces vendrá la depresión. ¿Y cómo se manifiesta? Es que no estoy bien preparado, es que en mi universidad seguramente no me enseñaron ni me dieron las herramientas suficientes para poder resolver tal o cual cosa o para poder ejercer mi profesión. Es que no soy suficiente, es que los demás son mejores, es que no tengo buena suerte, quizás alguna de estas o todas las anteriores. La tercera fase de todo esto es simple y sencillamente dejar de intentar. Primero vino la ira y a volcar todo el enojo hacia afuera. Después eso
empezó a generar esta frustración que puede convertirse en una depresión, a sentirte frustrado, fracasado, no suficiente, un imbécil, menos que otros, etc. Y al final es dejar de intentar. ¿Qué pasó? Se quedó impávido, ya no hizo nada. Ahora llevémoslo a lo social. ¿Y qué pasa cuando llega el político en campaña, no? Y está hablando bien bonito? Ya ven que los políticos en campaña dan unos discursos magníficos. También los papas cuando andan de gira, sobre todo el último. Pero todo el mundo dice unos discursos bien bonitos, ¿verdad? Y bien populistas, y el trabajo, la unión, la fuerza, el cambio, esta es la palabra clave que usan todos los políticos, el cambio y el pueblo, esas son sus favoritas. Cualquiera se emociona y va entusiasmadísimo a la urna y vota por el candidato. Y a los meses empiezas a ver que no nada más no cambia nada, sino que ya salió por ahí el caso de corrupción, o ya empiezas a ver que también te subió los impuestos, o empiezas a ver que ya llevó a sus amigotes nada más a darle los puestos claves, y que ya se le olvidó el pueblo, y que ya se le olvidó el cambio, y que todo está pasando exactamente igual, nada más que con distinta cara y quizás distinto partido. Pasan 3, 4, 5, 6 años y vuelve a llegar otro candidato o candidata a decirte que el pueblo y el cambio y que la manga del muerto. Con mayor desconfianza, pero probablemente vuelva a ir esta persona a las urnas y volverá a confiar en su candidato. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. Lo mismo. Llegará exactamente lo mismo. Ya para la tercera, a lo mejor igual que los perros del experimento del Dr. Seligman y Meyer, entenderán, ahí viene la señal, ¿no? La luz roja, o la luz, ahí viene otra vez el pinche candidato en campaña que me quiere venir a lavar el cerebro, pero ya me la aprendí, después de esto viene la descarga, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿y qué va a pasar? A lo mejor, pues ya te deprimes y no votas. Y entonces la gente no participa. Estoy hablando de las urnas como si realmente la democracia fuera real, ¿verdad? Pero vamos a pensar que sirviera de algo. Simple y sencillamente la gente ya deja de participar y no le importa. Pues ¿para qué? Si de todas maneras las cosas no van a cambiar. Van a seguir llegando las descargas eléctricas, haga lo que haga. Pues ¿para qué me esfuerzo? Mejor me quedo aquí. Y en México tenemos mucho el dicho, pues mientras tenga mis tortillas y mis frijoles y seguramente la tele para ver el partido de la decepción nacional, pues ya con eso, ¿no? Y por supuesto la bendición papal. Entonces, pues ya con eso, no importa. Ya con eso, de todas maneras me van a venir a chingar. Pues mira, mejor me pongo flojito, como el primer perro, ¿se acuerdan? El primer perro del experimento. La gente deja de intentar. Vamos a pensar en aquellos que deciden hacer algo más que ir a las urnas, que en mi opinión no cambia ni cambiará absolutamente nada. Pero vamos a pensar que hay alguien que empieza a tomar acción, un movimiento social, acción colectiva, yo qué sé. Y viene la represión. Primer manifestación, llegan los policías y les destrozan las pancartas, les dan 3 o 4 macanazos y se acabó la manifestación. A la que sigue vuelven a salir, obviamente iracundos y ansiosos por hacer que su voz se escuche, y vuelven a emprender una acción y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Llegan los granaderos, los someten, los reprimen y aparte esta vez encarcelan a 2 o 3 para que los demás le bajen de yemas al rompope. Y ahí van a seguir, empecinados, y va a la tercera y va a la cuarta, pero a la quinta ya se la van a empezar a pensar. Pues ¿como para qué? Mira, ya nos deshicieron las manifestaciones, ya nos encarcelaron una u otra, ya lo peor, empezaron a torturar a fulano de tal, no me digas que ya aparte desaparecieron a uno del movimiento, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. ¿Y qué pasa? Pues hagas lo que hagas, las cosas no van a cambiar, estás luchando contra el monstruo de las 1000 cabezas. Entonces pues mejor resígnate y quédate como deprimido. Y las personas que están deprimidas, yo alguna vez escuché de una maestra, de una doctora, la explicación más sencilla de depresión. La depresión es una agresión contra uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno está deprimido? Dejas de comer, dejas de dormir, dejas de descansar, estás sintiéndote melancólico y triste la mayor parte del tiempo. La tristeza es quizás de todas las emociones la única que realmente duele y lacera interiormente. ¿Qué más? Te aíslas, pierdes el contacto con los demás, estás completamente apático, todo te vale madres,
le estás dando vueltas nada más una y otra y otra y otra vez al problema que te llevó a la depresión. O sea, es una agresión ante uno mismo. Con todo esto se está uno autoagrediendo, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con estas personas que están queriendo primero un cambio social y están aparte haciendo algo muy importante, que es tomar acción? Y de pronto las cosas no salen, no llegan a su objetivo, porque hagan lo que hagan, siempre va a haber algo externo que lo impida. Terminan deprimidos, dándole vueltas a las cosas nada más, pero aislados, impávidos, sin hacer gran cosa, o bien, pues, sufriendo alguna violación grave a sus derechos humanos por parte del Estado, que eso es lo peor. Pero bueno, este experimento tiene una grandísima aplicación en lo social y nos puede ayudar a entender perfectamente bien cómo es que hoy la mayor parte de las personas parece que está completamente apática. Pues sí, es que hagas lo que hagas, las cosas jamás van a cambiar. Y no nos hemos dado cuenta que esto se llama indefensión aprendida. Subrayo la aprendida. Es algo que aprendimos, así como aprendiste a hablar, a caminar, etcétera. Pues puedes aprender a hacer otras cosas, ¿verdad? Esto aprendiste a agachar la cabeza y entrar en un estado que no ponga en riesgo al sistema. Y es que toda esta represión y toda esta información que hemos recibido a través de todos los medios de comunicación, los noticiarios, las leyes y la experiencia de cada uno, realmente nos puede llegar a hacer dudar si podemos o no podemos. Pues la respuesta es muy clara: por supuesto que podemos. Nada más es cuestión de aprender a detener los estímulos que nos están lastimando. Y ya, nada más. Es cuestión de volver a confiar en nosotros mismos. Es cuestión de sacudirnos la depresión, sacudirnos el estado de pasividad y de resignación y sumisión absoluta al que han metido a la sociedad, para levantarnos y actuar. Pero para eso se necesita, en primera, ser consciente el proceso en el que nos metieron, y dos, estar dispuesto a cambiarlo. Y eso ningún candidato lo va a lograr, ningún líder religioso lo va a lograr, ni tampoco los marcianos, ni los extraterrestres, ni los intraterrenos, ni nadie lo va a lograr. Eso lo tiene que lograr cada uno de nosotros. La gran pregunta entonces sería: ¿qué tan dispuesta o qué tan dispuesto estás a hacerlo? Ahí la dejo votando. Vamos a hablar de un segundo experimento, que esto, la verdad es que hay unas grandes dudas. Digo, tratando de ser serios y objetivos, hay unas grandes dudas de que se haya realmente llevado a cabo como nos lo cuentan. Sin embargo, se me fue esta palabra, pero no importa. Se dice que un tal Dr. Stephenson, en 1967, realizó un experimento al que llamó adquisición cultural de una respuesta aprendida en monos. Esta vez fueron monos los animales elegidos para el experimento. Ya después salió un psicólogo que dijo: pues miren, esto que nos contaron de Stephenson es una mezcla con un experimento que hizo un tal Dr. Wolfgang Köhler, pero quién sabe. Vaya, no me quiero meter en la polémica de si realmente fue como nos lo contaron o como se lo adueñaron estos expertos del coaching para dar pláticas motivacionales en empresas. Pero bueno, al final esto se ha empleado en diversos escenarios y en diversas áreas. Ahora creo que puede sumar, miren, se ha llevado a cabo o no como nos lo contaron, creo que puede sumar también a la reflexión que estamos haciendo en este momento. Metieron a 5 monos en un cuarto en donde solamente había una penca de bananas colgadas del techo y una escalera para llegar a ella. Algún mono de estos dijo: ¡uy, qué rico, plátanos! Se subió a la escalera y apenas iba subiendo, todos los doctores, la gente que estaba haciendo el experimento empezó a tirar descargas de agua a presión y agua fría. Bañaron al pobre mono que se estaba subiendo a buscar las bananas. El mono, pero obviamente lo primero que hizo fue asustarse y salir corriendo y cejar en el empeño de buscar
una de estas suculentas frutas tropicales. Al rato, el hambre volvió a llevar al mismo mono o alguno de los otros a tratar de alcanzar las bananas. Y al empezar a subir las escaleras, rájatelas. Ahí viene otra vez la descarga de agua y el mismo resultado. El mono asustado que deja de intentarlo y se baja. Y así lo estuvieron hasta que ningún mono tuvo la osadía de emprender el buscar una banana. ¿Qué hicieron después? Uno de estos especialistas tomó a uno de los monos al azar, lo sacó del cuarto y metió a un mono nuevo que no había estado en el experimento anterior. Al rato el mono, después de socializar un poco con sus 4 compañeros nuevos, dice, oh, bien, bananas. Y entonces quiere empezar a subirse la escalera y los otros 4 que ya sabían lo que le iba a pasar, no, pendejo, bájate de ahí. Y empezaron a tratar de bajarlo a como diera lugar y ya saben cuál fue la respuesta. ¡Fua! El agua a más no poder hasta que el mono dejó de intentarlo. Los otros 4 se le quedaron mirando con cara de, ya ves, idiota, te lo advertimos, pero ahí vas. Bueno, esto mismo hicieron con todos los monos. Sacaron a otro y metieron uno nuevo. Y luego a otro y a uno nuevo. Al final, no les voy a hacer el cuento largo, había 5 monos ahí adentro que no habían visto. Y es que saben que ya la regué ahorita. Al primer mono que metieron, no le echaron agua, fueron sus compañeros nada más los que lo bajaron. Y él no entendía, bueno, ¿qué les pasa, idiotas? Pues si están las... No, es que no sabes lo que va a pasar, pum, y lo bajaron. Discúlpenme ustedes, me emocioné mucho con el experimento. Entonces, a él no le echaron agua, fueron sus compañeros, los otros 4, que sí ya sabían lo que iba a pasar, los que lo bajaron. Acto seguido, cuando ya cambiaron a los otros monos, y los 5 que estaban allá adentro, ninguno había recibido el baño a la hora de subir por la banana, ya ninguno lo intentó. Y esto nos deja ver algo muy claro, ¿no? Los primeros 5 fueron los osados y los que recibieron el castigo, digamos, por haber intentado ir por la fruta. Ninguno de los otros 5 lo sufrieron. Sin embargo, los demás les fueron transmitiendo el miedo. Los demás les fueron diciendo, no está bien, no hagas eso, es malo, nos puedes perjudicar a todos. Y así fue, de manera tal que ninguno de los 5 lo intentaba ya, pero ninguno de los 5 sabía por qué. Eso es lo más importante. Ninguno de los 5 sabía por qué y ya no lo intentaban. Volteen a su alrededor. Ok, si tú no has intentado una acción social para tratar de hacer un cambio en tu comunidad, etcétera, ¿por qué no lo intentas? Porque quizás empezaste a escuchar a papá y a mamá que decían, uy, no, y es que a fulanito lo desaparecieron, uy, no, porque nos van a agarrar a patadas los policías en la esquina, uy, no, porque no va a pasar nada, uy, no, porque es que eso es malo, uy, no, mejor céntrate en estudiar y en echarle ganas a la escuela y en que te vaya muy bien para que cambies tu realidad. Es decir, mejor haz lo que el sistema te dice y quítate de estupideces, de rebeldías y de revoluciones, porque eso es de gente estúpida que no va a pasar nada y nomás te vas a poner en riesgo y nos vas a poner en riesgo a nosotros. Sobre todo con el qué dirán. ¿Cómo vamos a tener una hija revolucionaria? ¿Cómo vamos a tener un hijo revolucionario en esta familia? No, ¿qué van a decir los Betancourt? No, de semejante afrenta. ¿Qué van a decir en la iglesia? No. Aquí somos una familia que sigue las Sagradas Escrituras. Punto, ¿no? Cada quien en su contexto. Pero como son la misma familia, los mismos vecinos, los mismos amigos, la misma sociedad, la que cuando uno levanta la mano dicen no. No sé cómo es en tu país, pero aquí en el mío, en donde yo nací y vivo, es muy frecuente. Va un tipo manejando algún transporte público, el camión o lo que tú me digas. En este país no se tiene una cultura vial que digamos de un respeto por los demás, mucho menos en la calle, y en la Ciudad de México absolutamente menos. Vamos a pensar que este tipo viene manejando como una auténtica bestia, porque es lo más común. Si alguien
de los pasajeros. Le dice, oye maestro, ¿le puedes bajar por favor? Vienes manejando muy rápido. Aunque todos vengan agarrados, ya saben, con uñas, dientes y pelos de donde pueden, porque vienen asustados de que en cualquier momento este tipo puede cometer un accidente. Todo el mundo va a voltear a ver feo al que se quejó. La gran mayoría de los pasajeros van a voltear así como hasta para decir, uff, pues si no te gusta, vete en taxi. Eso pasa en este país. Y todos están siendo, en ese momento, todos están corriendo un riesgo. Pero aquel que osó decir algo por proteger sus derechos y lo de los demás pasajeros, en ese momento acaba siendo el tirano y el villano. Vaya pues, esto es un ejemplo muy chiquitito, pero llévenlo a nivel macro. Y es lo mismo que pasa. Cuando hay una manifestación, legítima o no, en la calle, cuando personas salen al espacio público a expresar una inconformidad contra un sistema que no tiene patas ni que está patas para arriba, y que se está buscando llamar la atención y que se está buscando generar un cambio a través, por lo menos, de la queja, pues todos los automovilistas se quejan de ellos. Y todos los automovilistas dicen que son unos pinches huevones, que son unos buenos para nada, que son unos egoístas, que no se ponen a pensar en todos los demás, que se pongan a trabajar y que dejen de fregarle la vida a los otros. Cuando lo que no se ponen a pensar es que esos están haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo todos. Sí, claro, también a mí me ha tocado participar de los dos lados, del que va caminando, gritando alguna consigna, o del que se queda atorado en el tránsito, pues porque está pasando una manifestación. Ok, sí, pero ¿y no nos hemos puesto a pensar que en realidad ese puñado de personas, 12, 15, 100, 2000, 5000, están haciendo el trabajo que le toca a más de 100 millones de personas, al menos en este país? Ahora hablemos de 7,000 millones en el mundo. Ah, no, pero estamos viendo en cómo me están afectando a mí. Y lo dice el experimento este, real o no, de Stephenson, pues como todos los monos decían, ya, bájale, porque nos van a mojar a todos, cabrón. Entonces eso no está padre, mejor ya bájale, ya no intentes, nos morimos de hambre, pero ya no estés dando lata. Ah, cuando aquel que osa levantar la cabeza, ¿verdad? Y decir, ya no más, quienes le cortan la cabeza ni siquiera muchas veces el sistema, son los monos que lo rodean, muchas veces incluso sus propios parientes. Para reflexionar, ¿verdad? El tercero, quizás un poco más reciente, este lo desarrolló el profesor Bustani, un neurocientífico y genetista francés, y es un experimento muy interesante. Este fue hecho con ratas. Metieron una rata en un cajón cerrado y a la rata de pronto le hicieron entrar al cajón un olor desagradable. La rata lo percibió y tiempo después ¡zum!, recibió una descarga eléctrica. Al igual que los perros del primer experimento, a la tercera la rata ya había mostrado el que estaba asociando el olor con la descarga, porque a la tercera vez que le dejaron el aroma pestilente, la rata mostró signos de estrés, se estresó y ¡pum!, vino la descarga. Así la trajeron unos días. Después a la rata ya la sacaron de ahí de la cajita y la llevaron con una ratita hembra. Y pues estaban ahí cachetonamente y como no tenían gran cosa que hacer, pues empezaron a procrear. Fíjense ustedes lo que observó el profesor Bustani, y esto es algo que también se ha verificado en la realidad humana después de ello. Después de 3 generaciones, es decir, esta ratita tuvo hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos. Hasta la tercera generación, cuando percibían el mismo olor que le echaron al papá, también se estresaban. ¿Saben qué es lo más curioso? Que al papá y a la mamá los aislaron. Una vez que procrearon, nunca conocieron a sus hijos, los aislaron. 3 generaciones después, cuando estas ratitas, producto del apareamiento de esa pareja original, percibían el olor, se estresaban.
3 generaciones después. Yo me pregunto, la generación anterior a la mía es la generación que estuvo en el 68. Y no tengo que hablar nada más de México, sino el 68 fue un año de revueltas en todo el mundo. Esa fue la generación anterior a la mía, a la que le cortaron la cabeza prácticamente. A la que le dijeron, pues sí, mucho movimiento, pues sí, mucho ímpetu, pues sí, mucha revolución. Pero señores, al menos aquí en México acabaron asesinados, desaparecidos, perseguidos, torturados, muchos de los que estuvieron ahí. ¿Qué pasa con los padres, con los que eran jóvenes en esa época? ¿Cómo educan a sus hijos? Esto ya está en los genes. Ni siquiera, es que yo no conocía a mi papá, no importa, eso está en tus genes. Eso está en tus genes. Y quizás vamos a pensar en la generación anterior y en la generación anterior. Bueno, la generación anterior a esta, pues, que quizás la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La época de la Revolución, al menos en México, en el 20. O sea, esos son los padres, ¿no? De los que estuvieron en el 68. ¿Y qué pasó con ellos? Exactamente lo mismo, indefensión aprendida. Sí, la revolución, qué bien, y aquí andaban las Adelitas, y aquí andaban los campesinos y todo, a los que nada más utilizaron para cambiarse el poder de unos masones de un bando a unos masones del otro, y ya, nada más. Y los ideales revolucionarios de los campesinos, del pueblo, se lo pasaron por el arco del triunfo o por el monumento a la revolución, ¿verdad? ¿Qué sucedió después? Fíjense lo que pasó en el 68, lo volvieron a intentar los hijos y volvió a pasar lo mismo. ¿Y ahora quién lo intenta? ¿Y ahora quién lo intenta? Quizás cuando yo era mucho más joven, o en realidad joven, fue la época de la guerra sucia en este país, 70s y 80s. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues, cállense la boca, aquí nadie puede pensar diferente. Olvídate, como que pensamiento que tenga que ver con revolución o que se asocia al socialismo o al comunismo o a cualquier onda rojilla, como le llamaban en aquel entonces, olvídate, porque van a venir a cortarte la cabeza. O sea, fue la tercera generación, la mía. ¿Y qué pasa con los de mi generación que tienen hijos? Pues van a seguir transportando a la siguiente generación todo esto en la genética, que eso es lo verdaderamente grave. Claro, también por otra parte, pues ya sabemos hoy que nuestros genes también se pueden modificar. Ya no es esa información escrita con sangre que, bueno, pues así naciste con esos genes, ya te jodiste para toda la vida. No, hoy también sabemos que podemos modificar nuestra genética. ¡Qué bueno! El problema es hacer consciente cuál es la información genética que te tiene apaciguado, si es que es el caso. Porque entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? En primera, ráscale tantito en tu árbol genealógico para ver cuál es la línea que viene y qué es lo que pasó. ¿Por qué tanto ímpetu de salir y por qué llega un momento en el que viene esta resignación de decir, haga lo que haga, las cosas no van a cambiar, agachar la cabeza y meterse al sistema? Sí, refunfuñando en contra de él, pero meterse al sistema al final del día. De una u otra forma, estos 3 experimentos nos ayudan a entender el por qué volteamos a nuestro alrededor. Y aunque nos damos cuenta que las personas perciben que están siendo esclavizadas, que están siendo explotadas, que les están viendo la cara, que las cosas no son como nos las prometen, que ya perdieron la esperanza, muchos de ellos, en los políticos, etcétera, en las religiones, en fin, no hacen nada. Nada más, quizás se quejan desde la incomodidad de su sillón, pero ya no hacen nada. Todo esto afecta directamente la conducta, pero también emocionalmente, ya vimos en el primero, provoca depresión. Y eso provoca que dejes de intentar y que tengas una actitud de resignación. Al final eso es algo gravísimo, pero nos lleva directamente a observar la inmensa zona de confort. Porque desde ahí el sistema primero te mete ahí y después te pone una pantalla de plasma de 9000 pulgadas, te pone Netflix para que te apendejes con todo el contenido, te da 850 canales de televisión por cable, te pone un celular que tiene cualquier cantidad de aplicaciones, juegos, estupideces para que estés completamente desconectado, te regala un par de vacaciones al año que vas a deber 4 años después de que te las tomaste, y además la marca de la camisa y el automóvil que manejas, y ya te dice, mira,
ahí estás a toda madre. Este es el estado de bienestar. ¿Para qué andas quejándote? Mira, de verdad que somos requete buenos contigo. Qué gran trampa, ¿no? Y muchas personas se conforman con eso. Y esas son las que dicen, pues mira, sí está del carajo estar aquí, o sea, lo que está pasando, pero aquí, en mi zona de confort, pues mira, en realidad no soy feliz, pero estoy mejor que quejándome allá afuera porque haga lo que haga, no va a cambiar. ¿Y sabes qué? Sí va a cambiar en el momento en el que damos un paso para afuera de esa zona de confort. Pero eso no depende de nadie más que de cada uno de nosotros. A toda la banda de Periodismo Alternativo, un gusto estar con ustedes. Soy Félix Ompanera y nos vemos en la próxima.